Prosiguiendo con nuestro curso de filosofía, en esta ocasión abordaremos la pregunta por el sentido de la vida. La pregunta por el sentido de la vida se inscribe dentro de las preguntas filosóficas, sin embargo, es de especial interés para nuestro curso en la medida en que es una pregunta que no solamente es teórica, sino que también es una pregunta eminentemente vital porque afecta a lo más íntimo del ser humano. Por lo tanto, podríamos decir también que es una pregunta transversal, es una pregunta que no solamente se la hacen los filósofos, sino que es una pregunta que en el correr de la vida nos hacemos todos los seres humanos. Esta pregunta por el sentido de la vida, a diferencia de las otras preguntas filosóficas que surgen de la admiración de que el mundo sea tal como es, como dice Aristóteles, o surge del asombro de que las cosas sean tal como son en la explicación de Platón, la pregunta por el sentido de la vida surge no de un interés teórico, sino que surge de una problemática que el hombre tiene, sobre todo cuando se hace consciente de sus límites. Y el hombre se hace consciente de sus límites en forma plena en el hecho de hacerse consciente de que es un ser finito, y esa finitud se demuestra de manera radical en el hecho de que él es un ser mortal, es un ser que tarde o temprano tiene que morir. No en vano Heidegger define al ser humano como un ser que está hecho para la muerte, un ser constitutivamente mortal. Más allá de eso, la pregunta por el sentido de la vida ha tenido múltiples respuestas desde las distintas filosofías que se han dado a lo largo de la historia. Los primeros filósofos respondieron a la pregunta por el sentido de la vida con una respuesta afirmativa. Dijeron que sí, la vida tenía sentido porque el mundo donde se desarrollaba la vida tenía un sentido. La respuesta la encontramos ejemplificada en Platón, donde este filósofo va a decir que el mundo sensible, el mundo que nos rodea, tiene sentido en sí mismo. Sin embargo, este sentido no es por sí mismo, porque le viene dado desde un mundo trascendente como es el mundo de las ideas. Por lo tanto, decimos que Platón, si bien le confiere sentido a este mundo, ese sentido, digamos, es un sentido trascendente. Más allá del ejemplo de Platón, hay otros filósofos que señalan que si bien la vida tiene sentido en sí misma, ese sentido es inmanente, vale decir, ese sentido surge de las entrañas mismas de la vida, no de un más allá, de una trascendencia. Estos filósofos que hablan de un sentido inmanente están representados por filósofos posteriores a los griegos. Pensemos en un Giordano Bruno, un Baruch de Spinoza, del siglo XVII después de Cristo. Ellos identificaron el mundo con Dios. Dijeron que
era una misma realidad y los atributos del mundo eran también los atributos de Dios, o viceversa. Por lo tanto, si Dios tenía sentido en sí mismo, también el mundo tenía sentido en sí mismo. Y ese sentido, digamos, se agotaba en el mundo, se agotaba en esa divinidad del mundo, puesto que la divinidad no iba más allá del mundo. Entonces, ahí tenemos un sentido inmanente de la vida. Pero también hay otras respuestas, son las respuestas de los filósofos más contemporáneos. Es el caso de Nietzsche, es el caso de Husserl, es el caso de Sartre, que van a sostener que la vida no tiene un sentido en sí misma, no tiene un sentido objetivo, pero sí podemos conferirle sentido a la vida y por lo tanto la vida tendría un sentido subjetivo. Más aún, van a señalar que la grandeza del hombre está en el hecho de poder conferirle un sentido a la vida con sus proyectos, con sus visiones, con sus ideales. En el caso de Nietzsche, él va a decir que el verdadero hombre, o lo que él llama el superhombre, es un ser llamado a darle sentido a la vida, y ese sentido va a tener que ver con los valores más nobles, que son los valores propios de este hombre superior, que Nietzsche va a, de alguna manera, a postular como el ideal para hacer un logro cultural para el hombre del futuro, el hombre que estaba llamado a derrotar los valores imperantes y establecer valores nobles, valores que tienen que ver con reforzar la autonomía y eliminar, entre otras creencias, la creencia en Dios. Por eso que él dice que Dios ha muerto, que ahora tiene que surgir el hombre superior o el superhombre, y ese superhombre está llamado a conferirle un sentido a la vida. Por lo tanto, entonces tenemos ahí la otra respuesta de la tradición filosófica: la vida no tiene un sentido en sí misma, pero nosotros, digamos, estamos llamados a conferirle ese sentido. Esas serían las dos respuestas de los filósofos frente a la pregunta por el sentido de la vida humana. También ustedes habrán leído algunos textos respecto a lo que se entiende por sentido y sin sentido. Sin embargo, en esas múltiples acepciones, las que realmente importan a la hora de preguntarse por el sentido de la vida son las acepciones de la palabra sentido, entendida como finalidad. Vale decir, cuando nos preguntamos por el sentido de la vida, nos estamos preguntando por la finalidad, por el propósito de la vida. Y también cuando nos hacemos esta pregunta, nos estamos preguntando por el sentido de la vida en cuanto a valor. Vale decir, cuando hacemos esta pregunta por el sentido de la vida, de alguna manera nos estamos preguntando por si la vida tiene valor o no tiene valor. Albert Camus, un filósofo del siglo XX, sostenía además que la pregunta verdaderamente importante y la más seria de la filosofía era determinar si esta vida tenía
un valor o valía la pena vivirla o no vivirla. Entonces es una pregunta bastante dramática y es una pregunta que, a diferencia de las preguntas filosóficas que surgen de la admiración, es una pregunta que compromete a la vida del que pregunta, y además en esta pregunta el preguntante y el preguntado son una misma persona. Esperamos entonces que con esta pequeña charla ustedes hayan tenido una mayor claridad acerca de la pregunta por el sentido de la vida. Gracias.